Elecciones 2026. Lista completa de candidatos a Cámara y Senado que se quemaron y no lograron llegar al Congreso. El 8 de marzo de 2026 se realizaron las elecciones de Cámara de Representantes, Senado y consultas presidenciales. Una jornada electoral en la que se definieron nuevas curules en el Congreso de la República. Tras el conteo de votos, varios candidatos no lograron alcanzar la votación necesaria para representar a sus partidos y movimientos políticos en el legislativo. Durante un análisis realizado por los integrantes de la mesa de trabajo de la FM, se mencionaron varios nombres de aspirantes que no lograron obtener una curul en sus respectivas colectividades. En la conversación se enumeraron candidatos de distintos partidos políticos que, pese a haber participado en las listas o adelantado campañas electorales, no alcanzaron los votos requeridos o quedaron ubicados en posiciones que les impidieron ingresar al Congreso. Lea también, Elecciones al Congreso 2026, los 10 candidatos más votados al Senado. ¿Qué candidatos quedaron por fuera del Senado en el Pacto Histórico y el Centro Democrático? En el caso del Pacto Histórico, se indicó que algunos aspirantes no lograron llegar al Senado debido al funcionamiento de la lista cerrada. Sobre este punto se señaló que Alirio Uribe no resultó elegido porque era una lista cerrada. También se mencionó a Julio César González Matador, quien no entró al estar después del puesto número 30 en la lista. Dentro de esa misma colectividad, se explicó que Óscar Benavides sí logró ingresar al Congreso al obtener la curul afro vinculada a ese movimiento político. En contraste, otros nombres mencionados durante el análisis no alcanzaron esa representación. En el Centro Democrático también se enumeraron varios candidatos que no lograron obtener curul. Según lo explicado en el análisis, Juan Álvaro Uribe se quemó al ocupar el puesto número 25 de la lista. Asimismo, se mencionó el caso de Marelén Castillo, quien fue fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández y no logró la curul. Lea también, Paloma Valencia tras ganar la consulta, vamos a acabar con la paz total para imponer la seguridad total. En la misma colectividad se citó a Hassan Nazar, quien participó por primera vez en una campaña al Senado, pero no consiguió entrar. También se mencionó a Lisette Reina, esposa del alcalde de Tocancipá, quien tampoco resultó elegida. Otro nombre citado fue el de José Vicente Carreño, quien ya había sido congresista, pero no regresa al Senado. ¿Qué otros partidos tuvieron candidatos que no alcanzaron la curul? Dentro de la amplia lista, también se incluyeron casos de la Alianza Verde. Allí se mencionaron varios aspirantes que no lograron llegar al Congreso. Entre ellos, se citaron Catherine Miranda, León Freddy Muñoz, Fabián Díaz, Antonio Sabaraín e Inti Asprilla, quienes, según se explicó, no consiguieron la curul. En esa misma colectividad, también fueron mencionados Angélica Lozano, Berenice Redoya, Olga Lucía Velázquez y Luis Eduardo Lucho Garzón, quienes igualmente quedaron por fuera del Senado. En el Partido Liberal, se enumeraron varios candidatos que tampoco lograron llegar al Congreso. Entre ellos se mencionó a Carlos Chacón, descrito como un elector de Norte de Santander que no logró entrar. También se señaló que los candidatos de Santander, Richard Aguilar, Jaime Durán y Horacio José Serpa, se quemaron. Dentro de esa misma colectividad, también se citó el caso de Alejandro Vega, senador por el Meta que no logró la reelección. Asimismo, Alejandro Chacón perdió su curul tras cambiar su número tradicional en la lista y quedarse con el número 20. Otros nombres mencionados como no elegidos fueron María Paz Gaviria, candidata a la Cámara, Juan Carlos Lozada, la chef Leonor Espinosa, candidata a la Cámara, y Diego Patiño Amariles. En el Partido Conservador también se mencionaron aspirantes que no alcanzaron la curul. Entre ellos se citó a Hernán Andrade, quien no logró su regreso al Congreso. También se mencionó a Juan Diego Gómez, quien apostó al gobierno de Petro, pero no alcanzó la curul. Lea también, Roy Barreras gana la consulta del Frente por la Vida. Este es su perfil y propuestas presidenciales.
En ese mismo partido se mencionó al influencer Edwin Brito, Pechi Player, quien no logró entrar a pesar de su popularidad en redes. Otros nombres citados fueron María Clara Ramírez, Armando Sabaraín, Soledad Tamayo, Juan Carlos Wills y Germán Blanco, este último señalado como expresidente de la Cámara. También se mencionaron casos en el partido de la U, donde José Alfredo Gnecco ingresó en el último puesto de la lista. En contraste, se afirmó que José David Name, Juan Felipe Lemos y el narrador deportivo Javier Fernández Franco, el cantante del gol, no lograron ser elegidos. El análisis incluyó igualmente a Cambio Radical, donde se señaló que Carlos Fernando Motoa, cabeza de lista, sorpresivamente no fue elegido. También se mencionaron José Luis Pérez y César Lorduy, así como Lorena Ríos, Lina Garrido, Paulino Riascos y Gersel Pérez, quienes no alcanzaron curul en el Senado. Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial, bajo supervisión y curaduría de un periodista de la FM.